la pasta de papel. Puede ser de cualquier tamaño y de cualquier forma. Si lleve este tamaño y de esta forma, el papel va a quedar... ¿Veis, no? Sí, sí. Hay allí detrás de Manuela y de María José hay un montón de tapices gigantes. ¿Ah, ¿Lo sí? veis? Que os lo señale María José. Ese, Por ejemplo, es muy difícil de manejar. ¿Este ya es un folio? Claro, este ya tamaño folio. Los fáciles son los pequeños. ¿Qué hay que hacer? Es muy difícil. Atentos, ¿eh? Encajamos el marco del tamiz, que eso lo puedo hacer yo. Sumergimos y cogemos. Como ahora mismo es el principio, es muy fácil coger la pasta. Y hacemos esto, con los dedos siempre fuera del tamiz, en el marco. Hacemos esto, para escurrir. No, que no os dé asco, que ya agradable, porque está de más caliente. Mirad. Posamos, luego me voy para allá, ¿eh? Posamos, levantamos el marco. ¿Veis la forma ahí del papel? Bueno, aunque se rompa un poquito, da igual, porque como ya artesano, luego ya lo cortamos nosotros con tijera. Inés, tranquila. Y ahora ponemos un trapín encima. Luego me pongo allí, ¿eh? Cogemos por los laterales y le damos la vuelta. Esto es lo más difícil, quizás, el darle la vuelta. Apretamos un poco para que salga más agua y ahora por uno de los dos sitios, de los laterales, levantamos. Despacio para que no rompa, y si rompe, rompió, no pasa nada, ¿eh? Esto es mágico. ¿Visteis lo dónde está? Que aquí está un poquito, no sé por qué quedó un poquito hueco ahí, pues lo repartimos. Luego cuando seque ya se arregla. Y ya está, ya hay que dejarlo secar y cuando seca se convierte en papel para escribir, para hacer anotaciones, para hacer un diario. El cartón ya es más grueso, por ejemplo, estos son más gordos. Depende de la cantidad de pasta que cojáis. Y vamos a ir poniéndolos unos encima de otros para que sequen. Y ahora le toca a Ezequiel. Venga.